El caso de Edmund Kemper, uno de los asesinos seriales más famosos e imponentes de los Estados Unidos. Con sus 2.6 metros de alto y 136 kilogramos de peso, fue uno de los asesinos seriales más escalofriantes e inteligentes de su época. Fue condenado a cadena perpetua por 8 crímenes ejecutados fría y cruelmente. Sus víctimas eran mujeres universitarias que realizaban autostop en la carretera. Él las convencía para que ellas se subiesen a su auto y después poder asesinarlas de una manera muy cruel y despiadada, decapitándolas y violándolas sin compasión. La historia de Edmund Emil Kemper III, nacido en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948, siendo el segundo de los 3 hijos de Edmund Emil Kemper Jr. y Clarmel Stage, vivió una infancia muy traumática. A su corta edad, él y sus 2 hermanas fueron testigos de innumerables discusiones. Clarmel odiaba a su marido, siempre humillándolo y menospreciándolo, criticándolo por no haber terminado sus estudios y no poder darles una mejor vida. A tal grado eran las discusiones familiares que terminaron por la separación de aquel matrimonio. El padre de Ed era una persona muy dócil y tranquila que amaba a sus hijos, pero no pudiendo más con las discusiones, decidió abandonar a su familia. Clarmel, en un intento de alejar a sus hijos de su padre, toma la decisión de mudarse hacia Montana, afectando gravemente a los 3 hermanos, ya que aquel papá era un padre muy amoroso y afectivo, el cual Ed idolatraba y quería, porque lo veía como un héroe de guerra, debido a que el papá de Ed había sido miembro de una unidad especial de servicios en Europa, siempre entreteniendo al pequeño Ed con sus historias del viejo continente. Clarmel, por lo tanto, era una mujer manipuladora, bipolar y conflictiva. Al poco tiempo de mudarse con ella, comenzó a encerrar al pequeño Ed en el sótano por la noche, creyendo que él podría abusar sexualmente de sus hermanas. A sus cortos 8 años de edad, Ed se sentía culpable de algo que no podía entender, siendo aquel sótano el lugar en el que Ed comenzaría con sus primeras fantasías para asesinar, siendo el gato de la familia el primero de sus asesinatos, enterrándolo para posteriormente desenterrarlo y decapitarlo, colocando la cabeza del gato en la cabecera de su cama. En la escuela era un estudiante muy tímido y callado, que no se relacionaba con sus compañeros, ya que le tenían miedo por su enorme altura y corpulencia. Ed los miraba de una manera fija y muy extraña. La mamá de Ed jamás notó la extraña fascinación que tenía su hijo por la muerte. A Ed le encantaba jugar con su propia ejecución en la silla eléctrica y la cámara de gas. Se deleitaba al decapitar a las muñecas de sus hermanas. Tenía una extraña fascinación por torturar animales, algo característico de los asesinos seriales, ya que desde muy pequeños se destacan por no sentir remordimiento por otros seres vivos. En otra ocasión volvió a asesinar a otro gato de la familia, debido a que Ed se sentía celoso, ya que aquel animal prefería estar con sus hermanas y no con él, apuñalándolo en repetidas ocasiones y decapitándolo, guardando su cabeza en el armario. En otra ocasión, armado con una ballesta, se postró frente a la ventana de su maestra, con la cual Ed se sentía muy atraído. Fantaseó con asesinarla y hacer el amor con el cadáver de aquella mujer. Era muy notorio que Ed cada día más fantaseaba con asesinar y dar rienda suelta a sus macabros deseos. A la edad de 15 años, Ed Kemper comenzaría a ser un problema para su madre, discutiendo cada vez más y más, al grado de distanciarse de ella, ya que Ed le recriminaba a su madre que por culpa de ella no estaban al lado de su padre. Clarmel maltrataba y humillaba constantemente a Ed, volviéndose cada día más y más alcohólica. Así que Ed toma la decisión de irse a vivir con su padre, quien ya había vuelto a casarse, aunque él lo recibe sin ningún problema. La actual esposa de su padre no lo tomó muy bien, ya que le parecía que Ed era muy intimidante debido a su peso y altura, cosa que aterrorizaba a aquella mujer, quien se encargó de insistirle al padre de Ed que echara a su hijo de la casa, y lo logró, puesto que el padre de Ed decidió enviarlo a la casa de sus abuelos en un rancho en California, cosa que Ed tomó muy mal
y comenzó a sentirse despreciado por su familia, lo que fue el detonante para que todo comenzara a empeorar, pues al llegar a la casa de sus abuelos, comenzó a notar que su abuela era idéntica a su madre, siendo igual o aún más insoportable que ella. Con el tiempo, comenzó a volverlo loco, ya que constantemente le recriminaba su forma de actuar y mirar a las personas, reprochándole lo difícil y costoso que era mantenerlo. Esto detonó que la mañana del 17 de agosto de 1964, Ed tomara un rifle calibre 22, dirigiéndose a su abuela, quien se encontraba en la cocina lavando algunos platos, y diciéndole que saldría a cazar algunos conejos. Al salir de la casa y voltear a ver a su abuela, a unos pocos metros de ella se detuvo, la miró fijamente y apuntó con el rifle a la cara, disparándole. Posteriormente, rematándola con 3 tiros más en el cuerpo y apuñalándola en repetidas ocasiones, terminando así con la vida de aquella mujer. Después del horrible crimen, Ed simplemente se sentó a esperar a su abuelo, quien había salido en su camioneta por unos mandados. Al ver que su abuelo regresaba, Ed se acercó a él y le disparó en la cabeza, matándolo al instante. Al terminar, Ed decidió llamar a su madre y contarle que sus abuelos habían muerto. Clarmel, sospechando de él, le dice que se comunique con la policía, por lo que Ed obedece y con la tranquilidad y frialdad el joven le dice a la policía: he disparado a mi abuelo y abuela, están muertos. Cuando la policía llegó e interrogó al muchacho, él respondió de una manera muy escalofriante: quería saber qué se sentía matar a mis abuelos. Durante el juicio, Ed declaró que tenía mucho odio hacia su abuela, pero entonces los agentes no entendían cuál era el motivo por la que había matado a su abuelo, por lo que él simplemente respondió: a mi abuelo lo quería mucho, por lo tanto no podía verlo sufrir al saber que su propio nieto había matado a su esposa, cosa que causó que el jurado lo considerara un enfermo mental, así que fue internado en un hospital de seguridad para criminales dementes en Atascadero el 16 de diciembre de 1964. Fue en aquel lugar en donde Edmund Kemper comenzó a destacar por ser un reo modelo y por su enorme inteligencia, logrando demostrar un IQ de 146. Esta fue la razón por la cual se ganó la confianza de los doctores y comenzaron a darle un trato especial. Fue ahí en donde le dieron la responsabilidad y el acceso a las carpetas de otros internos con el fin de catalogarlos y ordenarlos. En cambio, Ed solo utilizó ese beneficio para poder estudiar las respuestas y así poder responder correctamente en las pruebas que le realizaban a él, haciendo que los resultados fueran favorables para él. En el año de 1969, Edmund Kemper es dado de alta del hospital de Atascadero, a pesar de que varios especialistas no estuviesen de acuerdo con aquella situación, ya que lo catalogaban como un psicópata muy peligroso para la sociedad, pero pese a sus esfuerzos es dado de alta y mandado a vivir con su madre, cosa que algunos médicos tampoco consideraban correcto. Ed Kemper, con 21 años de edad y habiendo salido del manicomio aún más estudiado acerca de cómo comportarse ante la sociedad para que no notaran algo extraño en él, ya que al estar cerca de asesinos y violadores, los cuales le confesaron varios métodos que podía utilizar para poder violar y atacar a mujeres, cosa que hizo que sus fantasías se avivaran y aumentaran aún más, volviéndose más meticuloso y peligroso que antes. Edmund Kemper se mudaría con su madre a la ciudad de Santa Cruz, ya que Clarmel se había divorciado por tercera ocasión y se había quedado a vivir allá. Algo que no compartía Ed es que en aquella época la cultura hippie se encontraba en su mayor apogeo, cosa que disgustaba a Ed, ya que creía que los hippies eran personas de clase baja y no simpatizaba con su ideología. Ed era una persona muy convencional en su forma de vestir, todo lo contrario a los jóvenes de su época, que gustaban de vestir con ropa de colores y cabelleras muy largas, siendo consumidores de todo tipo de drogas. Ed comenzó a frecuentar un pequeño bar en el que se sentía muy cómodo y a gusto en compañía de varios agentes de policía frente al juzgado local de aquel lugar,
Los agentes se reunían para platicar sobre experiencias policíacas, a lo que Ed no tardó en hacer varios amigos en aquel lugar. Él se sentía mucho más a gusto al lado de gente mucho más conservadora, quienes lo llegaron a apodar Big Ed. Teniendo un sentido del humor muy negro, comienza a simpatizar con todos los agentes de aquel lugar, y es en donde nacen sus ganas de pertenecer al cuerpo policíaco, ya que él admiraba a un personaje llamado John Wayne y quería ser un policía rudo pero justo. Lamentablemente, la estatura de Ed fue algo que le jugó en su contra, ya que fue el motivo de que no lo aceptaran en el cuerpo policíaco. Aquello fue un rechazo muy fuerte para él, puesto que anhelaba ser un policía respetado y con poder. Eso causó que Ed se cerrara todas las puertas y oportunidades que tenía para realizar una carrera universitaria, a pesar de que era un joven muy brillante, y se refugió en un trabajo mediocre con tal de no pasar tiempo en su hogar, puesto que no soportaba estar al lado de su madre. No esperó mucho tiempo para mudarse a San Francisco y rentó un departamento, cosa que tranquilizó mucho a Ed y a su madre, ya que ninguno de los dos se sentía a gusto viviendo juntos. Kemper comenzó a notar que las jóvenes del movimiento hippie eran mujeres sin ningún tipo de cuidado, que se paraban en las carreteras a realizar autostop con ropa muy ligera y sin ningún miedo, cosa que lo motivó a detenerse a conversar con ellas en algunas ocasiones, con el fin de estudiarlas y así aparentar no ser alguien peligroso para ellas, cambiando de igual manera su forma de vestir para parecer menos intimidante, comprándose anteojos y ropa que lo hicieran parecer alguien muy tonto y amable. El objetivo de Ed era lograr subir a algunas chicas sin que ellas lo notaran algo extraño o se sintieran amenazadas por él, hasta que lo consiguió, logrando transportar a más de 150 jóvenes sin causarles ningún daño y estudiando cada vez más el comportamiento de aquellas mujeres, demostrando ser alguien muy educado y buen conversador. Fue tal la inteligencia de Kemper que logró inventar un método el cual sería la clave para que las mujeres que hicieran la parada a su automóvil y lo miraran con sospecha no se sintieran intimidadas ante él. El método consistía en que cuando alguna chica le pidiera autostop y le dijera hacia dónde se dirigía, Ed mirara su reloj y dudara por unos segundos antes de dejarla subir a su auto. Ese pequeño pero ingenioso detalle hacía creer a las chicas que se trataba de un hombre muy ocupado y con prisa, lo cual hacía confiar en él y por lo tanto no sospecharan que viajarían junto a un asesino calculador, manipulador y psicópata que solo estaba probando sus métodos de engaño. El día llegó y Ed había tomado la decisión de asesinar a una chica. Fue el 5 de mayo de 1972 cuando Ed se encontraba conduciendo su automóvil. Logró encontrar a dos adolescentes que pedían aventón, Mary Ann Peace y Anita Lucchesa, de 18 años de edad. Le pidieron a Kemper que las llevara a la Universidad de Stanford. Kemper les respondió que solo podía acercarlas al lugar y ellas aceptaron, así que subieron al auto, pero en el trayecto del viaje, Kemper cambió de curso, tomando una desviación de la carretera. Fue entonces que las chicas comprendieron que se encontraban en peligro. Kemper sacó un revólver de 9 milímetros, deteniendo el auto y apuntando a las chicas, por lo cual Mary Ann Peace, quien era una chica muy inteligente y atractiva físicamente, trató de dialogar con Kemper, cosa que lo puso muy incómodo. Pero Ed ya no planeaba cambiar de opinión. Había soñado muchas veces con asesinar a un estudiante y no daría marcha atrás. Inmovilizó a ambas chicas y metió a Anita en el maletero, con intención de llevarse a las dos a algún apartamento. Pero al estar a solas con Mary Ann, tomó la decisión de colocarle una bolsa y estrangularla con un cinturón, hasta matarla. Aquella joven se retorcía y luchaba por su vida, logrando morder la bolsa y hacerle un agujero, comenzando a gritar. Al poco tiempo, Kemper logró escuchar algunas voces cerca del lugar, por lo que, desesperado, decidió tomar un cuchillo y apuñalar en repetidas ocasiones a Mary Ann. Al poco tiempo, Kemper logró escuchar algunas voces cerca del lugar, por lo que, desesperado, decidió tomar un cuchillo y apuñalar en repetidas ocasiones a Mary Ann. Para asesinarla,
lo cual logró al degollarla por el cuello y acabando con su vida. Unos instantes después se dirigió a su maletero y asesinó a Anita Lucchese, tomando los dos cuerpos y guardándolos en la cajuela de su auto, marchándose rápidamente del lugar para dirigirse a su apartamento. Sacó ambos cuerpos de la cajuela y dirigiéndose hacia su habitación, procedió a desmembrar los cuerpos de aquellas mujeres para después deshacerse de ellas, documentando paso a paso el proceso con una cámara Polaroid y manteniendo relaciones sexuales con varias partes de los cuerpos descuartizados para posteriormente enterrarlos en algún terreno baldío, no sin antes dejar las cabezas decapitadas de ambas jóvenes para después masturbarse frente a ellas y guardarlas como trofeos personales. Al pasar de los días, las cabezas entraron en putrefacción y comenzaron a despedir un olor insoportable. Kemper sabía que tenía que deshacerse de aquellas cabezas, pero de una forma muy meticulosa, ya que si las llegaban a encontrar, podría ser algo muy peligroso para él. Podrían identificar a las dos chicas gracias a sus registros dentales, por lo que Kemper tomó la decisión de llevarlas hacia unas montañas y tirarlas por un barranco. Al poco tiempo, las dos chicas comenzaron a ser buscadas y aparecían en los periódicos locales en calidad de desaparecidas, pidiendo información sobre su paradero. Pero debido a la época y estilo de vida hippie, el departamento de policía no estaba haciendo una investigación seria al respecto, ya que la mayoría de las chicas en esa época escapaban de su hogar influenciados por el estilo de vida de aquellos años. Por otra parte, Ed Kemper no se sentía satisfecho con el crimen, ya que había cometido muchos errores en su primer asesinato, cosa que lo frustró mucho, ya que no pudo disfrutar como había fantaseado tanto. Así que tenía que corregir cada uno de los detalles de aquel fatídico asesinato, en el cual al momento de apuñalar y forcejear con Mary Ann se había lastimado con el cuchillo él mismo. Transcurrieron aproximadamente 4 meses para que encontraran las cabezas de aquellas chicas, tal y como Kemper ya lo tenía previsto. Fueron identificadas por sus registros dentales y el departamento de policía se encontraba sorprendido por aquel hallazgo. Mientras tanto, Kemper se encontraba muy tranquilo, ya que se sentía completamente seguro de no haber dejado ninguna evidencia en los dos cadáveres, por lo que siguió asistiendo al jury room normalmente, platicando con los agentes y escuchándolos decir que aún no tenían a ningún sospechoso del asesinato, cosa que tranquilizaba y alimentaba el ego de Kemper. Sin embargo, él seguía reviviendo los asesinatos en su mente y masturbándose frente a las fotos que había tomado de aquellas dos chicas. De vez en cuando, Kemper regresaba al lugar en donde había enterrado a los cuerpos desmembrados de aquellas dos chicas, cosa muy característica de los asesinos seriales. En algunas declaraciones que dio, Kemper aseguró que se había enamorado de Mary Ann. Tan solo el 14 de septiembre de 1972, Ed Kemper nuevamente volvería a asesinar a su siguiente víctima, la joven Aiko Hu, una estudiante oriental de tan solo 15 años de edad. La joven no solía pedir aventón regularmente, pero en aquella ocasión estaba muy retrasada para una de sus clases. Kemper, al verla, se detuvo ofreciendo a llevarla, a lo que la chica, muy agradecida, subió al auto, pero al poco tiempo del trayecto, Kemper cambió de rumbo y la joven notó que no era nada bueno aquello. Comenzó a ponerse muy nerviosa, así que Kemper sacó una Magnum del bolsillo y apuntando a la joven le dice que no le haría daño para convencerla. Kemper le mintió diciéndole que la pistola era porque él pensaba suicidarse, pero antes quería conversar con alguien más, porque era una persona muy solitaria y se sentía muy triste. Entonces, la joven creyó en él y dejándose llevar inocentemente por el camino tan alejado, creyendo que no le sucedería nada y saldría viva de ello. Pero al momento de detener el vehículo todo cambió. Kemper la amordazó y asfixió hasta dejarla inconsciente, para posteriormente abusar de ella y estrangularla con una bufanda hasta matarla. Momentos después del crimen, Kemper guardó el cuerpo de la joven en la cajuela para dirigirse a un bar cercano. Kemper se sentía satisfecho, gracias a que todo había salido como lo planeó, ya que en todo momento él mantuvo el control de la situación. Él se sentía tan seguro que decidió visitar a su madre
con el único fin de estudiar su propio comportamiento y ver si se ponía nervioso ante tal situación, aun sabiendo que en la cajuela de su auto tenía el cadáver de aquella joven de 15 años de edad. Tiempo después de haber sido detenido, en una de sus confesiones, Kemper narró lo siguiente: durante hora y media hablé con mi madre de cosas intrascendentes, comprobando con ella si se revelaba en mi rostro, en mi comportamiento o en mi modo de hablar algo de lo que estaba haciendo, y no fue así. Mi madre no mostró alarma en lo absoluto ni me hizo preguntas inoportunas. Al salir de la casa de mi madre no pude contener la idea de mirar en el interior de mi cajuela el cadáver de aquella chica, sabiendo ya que estaba muerta, tocándole el cuerpo para saber qué partes aún estaban calientes, más bien por curiosidad. Esa misma noche, al llegar a su habitación, tomó el cuerpo de la joven y procedió a descuartizarla para abandonar los restos en una montaña muy alejada en Santa Cruz. Nuevamente Kemper guardó la cabeza cercenada de su víctima. 2 días después, Kemper debía asistir a una cita con una pareja psiquiátrica en Fresno para que pudieran evaluar su actual estado mental. Una vez realizada la cita, los especialistas quedaron bastante satisfechos por el avance de Kemper. Su forma de actuar con los especialistas fue tan convincente que aceptaron la petición de Kemper para limpiar los antecedentes que tenía por el asesinato de sus abuelos. Lo que jamás sospecharon era que Kemper había asistido con la cabeza de su víctima escondida en la cajuela de su auto, dato bastante perturbador.